Hermanos, hace unas semanas comenzamos a predicar en este libro de Gálatas, en esta epístola, mejor dicho, epístola a los Gálatas que escribiera el apóstol Pablo, y a manera de introducción podemos recapitular, disculpen, lo que dijimos ese día. Algunas cosas que dijimos ese día, simplemente hicimos una introducción, breve introducción a la epístola de los Gálatas. Dijimos que fue el apóstol Pablo quien la escribió, como nosotros lo conocemos comúnmente, el apóstol Pablo, quien fuera en otro tiempo llamado también Saulo de Tarso, es el mismo nombre. Tarso es la ciudad donde él nació y Saulo es su nombre en hebreo. Pablo es su nombre gentil, pero es el mismo nombre. Dijimos que fue el apóstol Pablo quien escribiera 13 libros del Nuevo Testamento. Dijimos también que el apóstol Pablo tenía tal autoridad para escribir esta carta porque la había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos brevemente de que el Señor es uno de estos apóstoles que tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo ya resucitado, y por lo tanto tenía las credenciales para escribir esta carta y todos los demás libros que escribió en el Nuevo Testamento. Dijimos que el apóstol Pablo había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero y que el apóstol Pablo les había predicado el evangelio verdadero, que el apóstol Pablo les había dicho a ellos el verdadero evangelio en Cristo Jesús y que él no lo había recibido de ningún hombre, sino que lo había recibido del propio Señor. Pablo también les había dicho y les había hablado que este evangelio estaba en las Escrituras desde los tiempos antiguos. Desde el Antiguo Testamento estaba en las Escrituras, el Señor lo había prometido a través de los profetas y había venido a su culminación o cumplimiento en la persona de Cristo. También hablamos de la gracia y paz, ese fue el tercer punto de la predicación. Hablamos de la gracia y paz y dijimos que era gracia, que gracia era el favor inmerecido y no provocado de parte de Dios, que Dios nos regala todas las cosas por gracia, nosotros no las merecemos, y que es un favor no merecido, pero también es no provocado. No hay nada que nosotros podamos hacer para acercar a Dios a nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios se voltee hacia nosotros. Por lo tanto, es un favor que es inmerecido y es un favor no provocado. Dios nos regala todas las cosas en Cristo Jesús. Dijimos que el resultado de esta gracia era la paz. Por lo tanto, como Dios nos ha regalado la persona de Cristo, nos ha regalado el Evangelio, nos ha regalado salvación en Cristo Jesús, el resultado de todo esto es que ahora tenemos paz para con Dios. Por eso habíamos dicho que la gracia y la paz de Pablo en esta carta y en todas las cartas resume el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la justicia que tenemos ahora delante de Dios en la persona de Cristo y que ahora estamos en paz con Dios. Ya Dios no es más nuestro enemigo, ya no le debemos nada, por así decirlo, a la justicia de Dios, por cuanto Cristo ha perdonado todos nuestros pecados tomándonos en la cruz y también hemos recibido su justicia y ahora tenemos paz para con Dios. Habíamos mencionado Romanos capítulo 5, cuando el propio apóstol Pablo dijera que ahora, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz para con Dios simplemente se encuentra en la persona de Cristo. Fuera de Cristo no hay paz. El mundo dijimos que habla de paz, paz y paz, pero esa no es la paz de la que estamos hablando aquí. La paz de la que estamos hablando aquí es la paz para con Dios, por la cual podemos estar ahora parados delante de Dios, santos, justos, buenos, sin mancha y sin pecados, porque estamos en la persona de Cristo. Finalmente, para terminar esta breve introducción de lo que dijimos la primera vez que estuve predicando en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, dijimos que el Evangelio es el único Evangelio, el Evangelio que Pablo predicó, el Evangelio que se encuentra en las Escrituras, de que Pablo siempre habló y predicó, enseñó y en el cual fundó estas iglesias, es uno solo. Hay un solo Evangelio, no hay dos evangelios, hay un solo mensaje, no hay dos mensajes, hay un solo Cristo, no hay dos Cristos, no hay tres, no hay más, solo hay uno. El Evangelio es uno solo y se encuentra en la persona de Cristo.
y dijimos también que para recibir este evangelio lo recibimos solamente por gracia, por medio de la fe y solamente en la persona de Jesús. Leí en aquel momento un resumen o una forma de resumir lo que es el evangelio, que lo vamos a hacer en esta mañana también, y el título que le he dado a esta predicación es el mismo título de la predicación pasada, pero la parte 2, el único evangelio, parte 2, y la idea principal es exactamente la misma, que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo a nuestro favor. Por tanto, somos justificados por fe solamente y no por nuestras obras o una combinación de fe y obras. Una vez más, nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo a nuestro favor. Por tanto, somos justificados por la fe solamente y no por nuestras obras o una combinación de fe y obras. Antes de leer el resumen o el concepto de evangelio que leímos la vez pasada, les voy a comunicar los puntos que vamos a estar trabajando hoy, si el Señor lo permite. El primero va a ser el asombro del apóstol Pablo por el abandono al verdadero evangelio, o por el abandono del verdadero evangelio. El segundo, los peligros y consecuencias de predicar y creer un evangelio diferente. El tercero, las fuertes palabras del apóstol Pablo a estos falsos maestros, falsos predicadores que se habían introducido en el rebaño, y cómo la predicación del evangelio le da toda la gloria a Dios. Vamos a leer el concepto que habíamos leído la vez pasada. Dice así: el evangelio es el anuncio de la buena noticia de la gracia de Dios, que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, vino a la tierra en carne humana, vivió bajo la ley una vida perfecta de obediencia a Dios el Padre en pensamiento, en palabra y en acción. Entregó su vida para morir en una cruz bajo la ira de Dios como nuestro sustituto, siendo el sacrificio perfecto para pagar totalmente por nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Fue sepultado físicamente y al tercer día se levantó también físicamente de los muertos, venciendo a Satanás y a la muerte, y por causa de esto ha obtenido nuestra completa justicia. Después de 40 días ascendió al cielo, donde fue recibido a su previa gloria y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por aquellos que creen este mensaje. El evangelio se trata de Cristo Jesús. El evangelio tiene que ver única y exclusivamente con Cristo Jesús. El evangelio sí es para nosotros, pero no se trata de nosotros. El evangelio es para nuestro beneficio. Esa buena noticia es para nosotros, es para que nos beneficiemos de ella. Pero nosotros no somos la buena noticia. Pero nosotros no somos aquellos que obramos esa buena noticia. El evangelio es de Cristo Jesús y no nosotros. Lo recibimos, está fuera de nosotros, es algo que recibimos, fuera completamente de nosotros, para nuestro beneficio, pero anclado simplemente en la persona de Jesús. Ahora, comienza así el versículo 6. Pablo dice que está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. El apóstol Pablo está maravillado que él había fundado estas iglesias, que él les había predicado el evangelio verdadero, que él les había anunciado las buenas noticias, que la fundación, el basamento de estas iglesias había sido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Había sido el evangelio que se cree solamente por fe.
había sido el evangelio que había apartado las obras como medio de salvación y el evangelio que anunciaba esta buena noticia de parte del Señor. ¿Qué había sucedido? Ellos se habían alejado, habían desertado y lo habían hecho fácilmente, lo habían hecho con facilidad. Después que tenían el basamento, después que tenían el fundamento, después que estaba ahí la base sobre la cual ellos iban a seguir edificando, se habían alejado. La palabra o la frase que se usa aquí en griego es desertar. Habían desertado de Cristo, habían desertado del Evangelio. Es un término militar cuando usted es un desertor de las filas militares. Se habían ido, se habían alejado y había falsos maestros que se habían introducido en el rebaño y que estaban diciendo: Cristo, sí, creemos en Cristo, no lo estamos negando. Cristo hace falta. Cristo hace falta, sí, Él es el Hijo de Dios. O sí, Él es nuestro Mesías. Pero ¿saben qué? También necesitamos las obras de la ley. ¿Y por qué es sutil esto, hermanos? ¿Por qué es sutil este mensaje falso que traen estos falsos maestros, estos falsos apóstoles? ¿Y por qué es relevante también para nuestros días hoy? Porque parece sutil, porque se trae de una forma que luce que es verdad. ¿Acaso no dio Dios la ley? ¿Acaso no mandó Dios a circuncidarse? ¿Acaso no mandó Dios a bautizarse? ¿Acaso no mandó Dios a congregarse? ¿Acaso no mandó Dios a seguir las fiestas judías? Todas estas cosas no fueron instrucciones de parte de Dios bajo la ley de Moisés. Todas estas cosas venían de Dios. Pero pareciera entonces que aquellos falsos maestros dijeran: sí, Cristo es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, pero estas cosas Dios también las instituyó. Tenemos que seguirlas, y la combinación de seguir estas cosas más Cristo es lo que los salva. Dijeron: claro que sí, si Dios fue quien instituyó todas estas cosas, Dios fue quien nos dio la ley, Dios fue quien dijo que había que circuncidarse, Dios fue quien dijo que había que seguir todos los ritos y todas las ceremonias de la ley. Pablo está diciendo mentira y estos son los que están diciendo la verdad. Así pensaron ellos, así predicaban estos falsos maestros. Pero lo cierto es que aunque Dios estableció y aunque Dios instituyó todas estas cosas, tenían un propósito en un momento dado y nunca fueron dadas para salvación. La ley nunca fue dada para salvación. La ley no puede salvar a nadie. Voy a repetirlo otra vez porque esto es muy importante. La ley no fue dada para salvación. Nadie puede ser salvo por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley demanda perfección. La ley demanda que usted sea santo, sin mancha, justo, sin pecado, siempre. Siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, usted no puede fallar en un punto de la ley. Porque si usted falla en un punto de la ley, se convierte en transgresor. Cuando Dios demandaba al pueblo que fueran fieles, que fueran obedientes, siempre era para que les vaya bien en la tierra. Nunca en la palabra de Dios hay una promesa de salvación conectada a la ley. Nunca, no la hay. No hay promesa de salvación conectada a la ley. No la hay, no la puede haber, porque el ser humano es pecador por naturaleza, porque cuando Adán falló, toda la humanidad falló, porque cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán, y porque usted y yo peca todos los días también. Cuando Dios instituye la ley, no lo hizo para salvación. No podemos ser salvos por medio de la ley. La ley nos dice dónde nosotros fallamos. La ley es un espejo que nos dice cómo nosotros estamos.
y un ayo para llevarnos a Cristo, para que podamos mirar esa ley y decir, yo no puedo. Y podamos ir hacia aquel que pudo, porque Él fue el único que cumplió la ley, por nosotros. Porque Él fue el único que estuvo bajo la ley, nació santo, vivió santo y murió en una cruz santo, justo, sin mancha y sin pecado. Pero a este justo, sin mancha, santo y sin pecado, se le imputaron nuestros pecados. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y Dios lo trató a Él como si nos hubiese estado tratando a nosotros. Y todo el peso de la ley, y todo el peso de la justicia, y todo el peso de la ira de Dios recayó sobre Él. Todo recayó sobre Cristo Jesús y no sobre nosotros. La ley demanda perfecta obediencia, perfecta justicia, perfecta santidad. Ninguno de los que estamos aquí lo podemos hacer. Ningún ser humano lo ha podido hacer, excepto Cristo. Desde el momento de la concepción hasta su muerte, no puede haber pecado. Solo uno pudo decir, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ha sido el único ser humano en toda la historia de la humanidad que ha podido decir, yo siempre, es importante esa palabra, siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Nunca nadie más pudo decir eso en el pasado ni en el presente. Nadie más lo ha podido decir, solamente Él. Y nadie más lo va a poder decir, solamente Él. Pero todos nosotros, por la fe en Cristo Jesús, también le agradamos en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros por la fe estamos en Cristo y por la fe, como estamos en Él, agradamos a Dios a través de Cristo. Fuera de Cristo, Dios no está agradado con nadie. Cristo es aquel que está en medio del Padre y nosotros. Es por eso que es el único mediador. Es por eso que es nuestro sustituto. Es por eso que es nuestra cabeza federal. Él está en el medio. Él es el que hace mediación entre Dios de los cielos y nosotros, siendo Él mismo también Dios. El apóstol Pablo está maravillado de que ellos hayan abandonado este evangelio, de que ellos que habían sido llamados, como dice el pasaje, llamados por la gracia de Cristo, habían ahora seguido un evangelio diferente, un evangelio diferente. Habíamos hecho 2 preguntas la vez pasada. La primera pregunta decía que, ¿cómo usted se siente cuando se dice o usted escucha una verdad tergiversada? ¿Y qué consecuencias tiene para aquel que cree y escucha una verdad tergiversada? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted reacciona cuando usted escucha cosas que son falsas y que hay una persona que está escuchando y está creyendo esto? Y que entonces eso va a tener repercusiones y lamentablemente tener un evangelio diferente, tener un Cristo diferente, no tiene consecuencias temporales, sino que tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Para muchos hermanos el evangelio simplemente se trata de vamos a ser buenas personas y eso es lo que importa. Vamos a ser simplemente, hay que ser buenas personas. Y siendo buenas personas ya estoy bien. Y Dios se agrada bien conmigo. Tenemos 2 problemas con eso. El primero es que nadie es buena persona. Ese es el primer problema. Nadie es buena persona. Porque para ser buena persona tienes que ser perfecto como Dios demanda. ¿Ok? Y no nos estamos comparando aquí
con el vecino, con el amigo, nos estamos comparando con Dios. Nadie es buena persona. Hay bueno solo uno y ese es Dios. Y lo segundo es que si decimos que ese evangelio solamente es ser buena persona, ya vimos el primer problema, que nadie es bueno. El segundo es que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, sino de la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. El evangelio es un mensaje que no se trata de nosotros, ya lo habíamos dicho. Para otros simplemente el evangelio es que Cristo vino a este mundo a traer justicia al mundo. Trae justicia, Cristo vino a traer justicia y a hablar de justicia. Y si ahora nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, pues ya estamos bien. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Otro problema con eso, nadie puede seguir el ejemplo de Jesús porque nadie es Jesús, solamente Jesús es Jesús. Usted no puede obrar exactamente igual que Jesús por causa de sus pecados, ni yo tampoco. Nadie puede hacer exactamente lo que hizo Jesús. Para otros es que el evangelio es lo que nos vaya bien, y este es mucho más peligroso, el evangelio de la prosperidad que llamamos hoy. Esto se trata simplemente de que nosotros ahora tenemos a Dios y como somos Dios y como tenemos a Dios, somos reyes y reinas y entonces vamos a reinar y tenemos que ser ricos y esto se trata de tener riqueza. El más llamado evangelio de la prosperidad, porque no es evangelio, no es buena noticia ahí. Evangelios falsos, mensajes falsos, cristos falsos que no salvan. Segundo punto es los peligros y las consecuencias de predicar y creer este evangelio diferente. ¿Cuál es el peligro principal? ¿Cuál es la consecuencia de tener un evangelio diferente? No hay salvación. Punto. Sencillo. Un evangelio diferente es tener un Cristo diferente. Tener un Cristo diferente significa tener una salvación diferente, lo cual se resume en que no hay salvación, porque no es el Cristo verdadero, porque no es el evangelio verdadero, porque no es la salvación verdadera. No es lo que Dios ha ordenado para salvación, es un Cristo diferente. Un Cristo diferente no es el Cristo de los cielos, no es nuestro Señor, ese es otro. Y no es que haya otro. Como Pablo bien diría, que no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, no hay dos evangelios, no hay dos Cristos, no hay dos tipos de fe. No lo hay. No hay dos tipos de salvación. Un solo evangelio, un solo Cristo, una sola fe, un solo mediador, un solo sustituto, una sola ofrenda, un solo sumo sacerdote, un solo verdadero profeta, un solo rey que reina hoy día que nosotros estamos sentados aquí. Un solo mensaje, cualquier otro mensaje es falso. Y podemos hablar de muchas cosas y hablamos de muchas cosas en la iglesia y tenemos que seguir hablando de muchos temas en la iglesia. Pero si hablamos en la iglesia de muchos temas y todos esos muchos temas no tienen su centro, su raíz y no encuentran los nutrientes en el evangelio, de nada nos sirve. Si hablamos de matrimonio y no hablamos de evangelio, no nos sirve de nada. Si hablamos de buenas obras y no hablamos de evangelio, no nos sirve de nada. Sí, al vecino le va a servir. Continúa haciéndola. Pero no nos sirve de nada espiritualmente a nosotros. De todo tema que hablemos en la iglesia, de todo lo que hagamos en la iglesia, nuestro centro, nuestro núcleo, es el evangelio, es Cristo Jesús. La carne en esa comida, el plato principal es el evangelio. Podemos hablar de muchas cosas y hablamos de muchas cosas, pero todas tienen que redundar en el evangelio. Ese es el mensaje central. Cristo Jesús y este crucificado. Por eso Pablo decía que él se propuso no saber otra cosa, no saber, sino a Cristo y a este crucificado. Si perdemos este mensaje, hermano, lo perdemos todo. Si perdemos el mensaje del evangelio, si nos ponemos a hablar de otras cosas, si nos ponemos a predicar de muchas otras doctrinas y perdemos el evangelio, lo estamos haciendo por gusto.
El Evangelio es el mensaje central de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Cristo Jesús es ese mensaje central. Cristo Jesús para nosotros, que Dios estaba en Él haciendo esto. Que un día vendría este Mesías, que un día vendría este Mesías y tomaría nuestro lugar. Porque lo que Adán falló en hacer, necesitábamos que uno lo hiciera. Se parara delante de Dios santo, justo, sin mancha, sin pecado. Y que pudiera decir, heme aquí. Que tomara nuestro lugar y que viniera y hiciera lo que usted y yo aún no podemos hacer. Aún no podemos hacer. Peligro total. El mensaje del Evangelio no puede ser comprometido. No puede ser comprometido. Si perdemos el Evangelio, lo perdemos todo. Peligro eterna, causas eternas, salvación. No hay salvación si no hay Evangelio. No hay salvación si no hay Cristo. No hay salvación para nadie si perdemos este mensaje, hermano. Es serio, es algo serio. Aquí no estamos hablando de a qué iglesia usted va. Aquí no estamos hablando qué versión de la Biblia usted lee. Aquí no está, todas estas cosas son importantes. Es importante qué iglesia usted va. Es importante qué versión de la Biblia usted está leyendo. Sí, es importante. Aquí no estamos hablando si usted viene a la iglesia todos los domingos o no. Aquí no estamos hablando si usted lee la Biblia todos los días. No estamos hablando de que si oras todos los días. No estamos hablando de las obras que hacemos en la iglesia. No. Aquí estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando de que si bautizas niños, si no bautizas niños. Todos esos temas son importantes. Y todos esos temas los aclaramos y muchas veces nos separamos. Pero lo que estamos diciendo aquí es que si no tenemos una unidad en esto, si no tenemos una unidad en que el Evangelio se trata solamente de Cristo y que somos salvos por gracia, por medio de la fe y solamente en Cristo, aparte de las obras, entonces estamos separados. Vamos a hablar de otras cosas. Podemos tener comunión y usted quizás practica un bautismo de una forma diferente. Quizás podemos tener comunión y usted cree en un milenio y yo no creo en eso. Podemos tener comunión, quizás usted va a una iglesia presbiteriana y nosotros somos una iglesia bautista y seguimos teniendo comunión. Pero si usted me dice a mí que el Evangelio de Cristo Jesús no es esto que les estoy diciendo, no es esto que Pablo ha predicado, no tenemos comunión. No tenemos comunión, porque este es el mensaje que separa, que divide, el único mensaje que salva, pero el único mensaje que también separa y divide. Si no crees este mensaje, no eres una iglesia verdadera, porque cualquier otro mensaje no salva. No salva. El peligro es eterno. Las consecuencias son eternas. Estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Estamos hablando de estar unidos con Dios por toda la eternidad en su santo templo o estar unidos con Dios por toda la eternidad en el infierno. Porque Dios está ahí también y Dios reina también en el infierno. Porque es su ira desplegada y derramada allí por toda la eternidad. Oh, hermano, no crean que en el infierno no va a estar Dios. No, la presencia de Dios está allí, su ira completamente derramada por toda la eternidad. Desplegada por toda la eternidad. Donde es el lloro, el llanto, el crujir de dientes. O estás con Dios eternamente en el cielo o estás con Dios eternamente en el infierno. Pero no vas a estar desconectado de este Dios. O estás con Dios en su santidad o estás con Dios en su justicia eterna. Y no nos engañemos, Cristo regresa y cuando regrese no solamente vendrá por su pueblo, sino también vendrá a hacer justicia completa. Vendrá por una segunda vez. Cristo regresa y ese es el mensaje que predicamos, que Cristo regresa. Vino una sola vez
una vez vino y tomó nuestro lugar, fue al cielo y va a regresar otra vez por nosotros y a traer justicia al mundo. Justicia completa. Cristo regresa por su pueblo. Los peligros son eternos, las consecuencias son inminentes. Aquel que no crea este mensaje está fuera, y aquel que predica un mensaje diferente sea anatema, dijera Pablo. Seguimos leyendo aquí. Pablo dice, sigue Pablo diciendo en el versículo 7, no que haya otro evangelio, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo sabía que se habían infiltrado aquellos falsos maestros, que se habían infiltrado aquellos falsos apóstoles, que se habían infiltrado estos judaizantes y decir, Cristo más la ley, Cristo más los rituales, Cristo más las ceremonias, Cristo más, pero el evangelio es Cristo más nada. Cristo más nada es lo que nos salva. Cristo más nada es lo que trae salvación. Cristo más nada es lo que trae paz a nosotros. Porque todo esto que ellos estaban añadiendo a Cristo fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo hizo perfectamente. Todos estos rituales del Antiguo Testamento y toda esta ley que ellos estaban trayendo más Cristo, dejaban de ver, dejaban de comprender que el mismo Cristo los había cumplido todo. Cristo cumplió toda la ley en nuestro lugar. Entonces, ya no hay que cumplirla. No hay que cumplirla porque Él la cumplió en nuestro lugar para salvación. Estamos hablando para salvación. La ley es buena, hermano. La ley es santa. La ley es justa. Y yo quisiera nunca pecar. Y quisiera lo mismo para ustedes, ¿sí o no? Sí, lamentablemente pecamos. Lamentablemente fallamos. No miramos a la ley para salvación. Nunca miramos a la ley para salvación. Nunca miramos a la ley para confirmación. Nunca miramos a la ley para validación. Nuestra confirmación, nuestra validación viene de Cristo Jesús. Sí, la ley es buena. La ley es buena. No solo nos dice lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros fallamos, sino también es nuestra regla de fe y vida. Es buena para nosotros, es buena para el creyente, pero no para validarte nunca. Nunca la puedes traer como validación delante de Dios. Nuestra validación está anclada solamente en la persona de Cristo. La ley sí, la que Cristo cumplió. Y ya yo en Cristo también la he cumplido. Y ustedes en Cristo, si son creyentes, también la han cumplido perfectamente. Y por eso es que Dios nos acepta, porque nos acepta en Cristo Jesús. Dice Pablo, sigue diciendo en el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Hermano, no hay palabra más fuerte en todo el Nuevo Testamento que esta palabra, anatema. Anatema es aquel que es maldito. Anatema es aquel que es separado, apartado para destrucción. Maldito. En el futuro vamos a estar hablando en el capítulo 3, Pablo habla un poquito más de la maldición y cómo Cristo tomó esa maldición por nosotros. Pero la palabra anatema es maldito, separado, puesto a un lado para destrucción de su alma. Pablo usa esta palabra fuerte para decirles a ellos, si alguien se introduce en el rebaño y predica un evangelio diferente, sea anatema, sea llamado maldito, sea separado para destrucción. Y si no se arrepienten, entonces van a tener esa maldición sobre ellos. No solo sobre ellos mismos,
sino sobre aquellos a los cuales le están predicando el evangelio diferente. Y si estos siguen creyendo este evangelio diferente, por lo tanto, no habrá salvación en ellos. Van a demostrar que la fe que dijeron originalmente tener era una fe falsa. Anatema. Si algunos predican un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es tan importante, pero tan importante este mensaje que Pablo lo dice 2 veces. Pablo lo repite. ¿Lo escucharon? Ok, se los voy a repetir otra vez. Y a veces conversando es fácil repetir las cosas. Pero lo escribió 2 veces para que estuviera claro que esto era de suma importancia. Que si alguien predicaba un evangelio diferente y él mismo se puso como ejemplo, un ejemplo hipotético, si aún yo o un ángel del cielo, recuerden los ángeles que están en el cielo no han pecado contra Dios. Solamente los demonios, los ángeles caídos son los que han pecado contra Dios. Él dice, si aún yo, enviado del Señor a predicar este evangelio, o un ángel le predica algo diferente, sea anatema. No le crean, eso es falso, apartado, para destrucción, maldito, maldito. Pablo dice, un solo evangelio, un solo Cristo, no otro diferente, el que ya yo les había predicado, sobre el cual había establecido estas iglesias. Un solo evangelio. Estos falsos maestros perturbaban a los hermanos. Estos falsos maestros judaizantes traían la ley como medio de salvación. Hermanos, es tan crítico esto que Pablo en el capítulo 2 dice que Pedro también fue arrastrado. El apóstol Pedro fue arrastrado a esto también. Eran tan sutiles, convencían tan bien que aún uno de los apóstoles, Pedro, fue arrastrado a esto. Y Pablo lo confronta en el capítulo 2 de Gálatas, Dios permita que lleguemos allá. Pablo lo confronta. Las palabras fuertes de Pablo contra estos falsos maestros son las mismas palabras que nosotros debemos decir hoy. Aquel que predique un evangelio diferente sea anatema. El evangelio no puede ser comprometido. No puede ser comprometido. Porque si perdemos eso, hermanos, una vez más, no me cansaré de repetirlo, perdemos el mensaje. Perdemos el mensaje. Si perdemos el evangelio, si perdemos la justificación por la sola fe en Cristo Jesús, perdemos el mensaje. Esto es lo que Martín Lutero diría, que esta es la pieza fundamental sobre la cual la iglesia se cae o se levanta. La doctrina de la justificación, la pieza fundamental sobre la cual la iglesia se cae o se levanta. Si crees ese mensaje, eres salvo. Si no crees ese mensaje, no hay salvación. Y la justificación es lo que Pablo habla en toda esta carta y es lo que Pablo habla en todos sus escritos y es el mensaje fundamental que nosotros somos justificados por Cristo Jesús solo por la fe en la persona de Cristo, no en nadie más. La justificación es este veredicto legal sobre el cual Dios declara y pronuncia a un pecador justo. Sigue siendo pecador, sigue siendo un pecador, pero Dios lo declara justo, santo y sin pecado, porque lo hace en Cristo Jesús. Amparado en la persona de Cristo, unido a Él por la fe, la doctrina de la unión con Cristo. Si nosotros creemos ese mensaje, si nosotros descansamos en ese mensaje, si nosotros descansamos, confiamos en ese mensaje, que solo Cristo salva, solo Cristo salva. Hermanos, todo lo demás va a fluir de un corazón regenerado. Todo lo demás va a fluir de un corazón nuevo. Todo lo demás va a fluir porque ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero que podamos recordar cada día
que Cristo es el único que nos salva. Y Pablo siempre que decía esto, siempre decía, no por obras de la ley. Romanos capítulo 3 dice que somos justificados por la fe, no por obras de la ley. Porque ningún ser humano será justificado delante de Él por las obras. Tenemos que tener claro que el mensaje del Evangelio es Cristo y que tenemos que quitar obras de arriba de la mesa. No cuentan para nuestra salvación. Sí van a venir con nosotros y vamos a orar mucho y vamos a hacer muchas cosas y vamos a obedecer a Dios y vamos a amar a Dios y lo estamos haciendo y vamos a amar al prójimo como resultado, como consecuencia de ese evangelio que hemos creído. Pero es un resultado y es una consecuencia y no es causa de la salvación. Las obras acompañan a los santos a través de toda su vida. Pero estas no nos justifican y estas tampoco nos validan delante de Dios. Ni nos justifican delante de Dios, ni nos validan delante de Dios. Lo que nos justifica delante de Dios es Cristo Jesús y lo que nos valida delante de Dios también es Cristo Jesús. No solo la salvación es por gracia, sino que nuestra santificación también es por gracia. No merecemos la salvación, tampoco merecemos la justificación. Somos salvos por gracia por medio de la fe y somos santificados por gracia por medio de la fe. No somos santificados por medio de la ley. La ley no te puede santificar. La ley no te puede salvar y no te puede mejorar. La ley no mejora a nadie. Porque tienes que hacerla perfectamente. Con la ley no hay mejoramiento. La ley habla de perfección. Lo que te mejora y lo que te transforma es Cristo Jesús en ti y en mí. La nueva criatura. El nuevo corazón que ahora desea y ama a Dios por la fe. Al Cristo que estamos unidos. Ya casi vamos a ir resumiendo, no me queda mucho tiempo. Voy a leer un pasaje que está en Romanos capítulo 1, voy a leer del 1 al 4 y después voy a leerles unos pensamientos y aclaraciones finales porque ya se me ha acabado el tiempo. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta predicación del Evangelio es lo que trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos quita a nosotros del medio. Dios recibe toda la gloria porque la salvación es de Él. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Es su plan, es su idea. Y Él es el que la ejecuta. Él es el que la lleva a cabo. Él es el que lo hace todo por nosotros y en Cristo Jesús para nosotros. Al predicar este evangelio, Dios recibe gloria y el único medio que Dios ha establecido para salvar a los hombres es la locura de la predicación. La locura de la predicación. Tenía muchos pasajes más, pero no tengo tiempo. Solamente voy a resumir estos pensamientos y aclaraciones finales y son muy importantes. Presten atención. Número 1, si hablamos del evangelio y de alguna manera esto no trata en su totalidad de la obra completa de Cristo a nuestro favor, no es el verdadero evangelio. Si no trata de la obra completa de Cristo a nuestro favor, no es el verdadero evangelio. Si predicamos una justificación que no es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo a través y en la persona de Cristo, entonces no es la justificación verdadera. Porque la justificación verdadera
es solo por gracia, solo por Cristo y solo anclada en la persona de Cristo. Si mezclamos obras con fe como medios para ser salvos, esa no es la manera que Dios ha ordenado para salvación. Si creemos en algo más que solo Cristo para nuestra salvación, entonces estamos creyendo otro evangelio y otro Cristo. Si nuestra única confianza está basada en Cristo, sí, hermano. Nuestra única confianza está basada solamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Él. Muy importante, nuestra confianza y nuestra esperanza está basada únicamente, solamente en la persona de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Nuestra confianza no está en lo que nosotros hacemos por Él. Porque lo que nosotros hacemos por Él no es perfecto. Es recibido como perfecto en Cristo Jesús, porque Dios lo recibe por la fe. Pero como no es perfecto, nuestra confianza nunca puede estar en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo. Y aparte del Evangelio, nunca vamos a encontrar verdadera libertad para vivir la vida cristiana. Se me ha acabado el tiempo. Gracias, hermanos, y seguiremos predicando sobre eso. Vamos a orar para terminar.